el evento anual más importante en los Estados Unidos sobre el despertar de la conciencia y la transformación del planeta hacia el amor y la paz. Expo Vida Consciente. Estamos en Expo Vida Consciente con Nassim Haramein. Él es autodidacta y polifacético. Estudia e investiga la física teórica, cosmología, mecánica cuántica, biología, química, psicología y antropología, y especialmente ha revolucionado la astrofísica actual con su teoría unificada de campos y la geometría en el universo. Ha recibido muchos premios y galardones internacionales de importancia, entre los que se destaca el Best Paper Award del 2009. Para empezar un poco esta charla, quiero tomar un párrafo que encontré de Nassim, en donde él menciona que nos encontramos en el momento en el que la humanidad va a dar un próximo paso evolutivo. So she's like starting with a quote that she read from you that says that we are at a point where the humanity is about to do like a leap in evolution. ¿De qué se trata ese próximo paso evolutivo? So can you speak about that next step in evolution? ¿Cómo se va a ver este paso? How is it going to look? Okay, well, you know, I can't predict exactly how it's going to look and how long it's going to take. No puedo predecir exactamente cómo va a ser y cuánto tiempo va a durar. But I can probably get an idea of the catalyst that will make the change happen. Pero puedo tener una idea de cuál va a ser el catalítico, que va a hacer que esto suceda. El catalizador. Catalizador. Sí. And those catalysts are probably going to be, go ahead. Los catalizadores van a ser probablemente that there's going to be a change in our understanding of the fundamental physics of the universe. Va a haber un cambio en la comprensión de la física fundamental del universo. Just like the changes that happened in the earlier times when we understood physics at a deeper level. Es como el cambio que hubo cuando anteriormente, cuando pudimos entender la física a un nivel más profundo. It changed our world completely. Cambió nuestro mundo completamente. For instance, when we started to understand electromagnetic fields at a deeper level. Por ejemplo, cuando comenzamos a entender los campos electromagnéticos a un nivel más profundo, we started to develop devices that could give us electricity in our homes. Empezamos a crear aparatos que nos daban la electricidad en nuestras casas. We started to be able to communicate at a distance with radio waves. Empezamos a poder comunicarnos a larga distancia a través de los ondas de radio. And it eventually birthed all of the modern world we live into. Y eventualmente le dio nacimiento a todo este mundo moderno en el cual vivimos hoy día. Now we are approaching a time Ahora nos estamos acercando a una época where we are gonna go through a transition into a new level of physics. Donde vamos a hacer una transición a un nuevo nivel de física. That actually understand at a deeper level gravitational fields. Que vamos a poder entender a un nivel más profundo los campos gravitacionales. And although it might not sound related, y a pesar de que pueda no parecer que está relacionado, at a deeper level, the source of consciousness. A un nivel más profundo, la fuente, el origen de la conciencia. And these discoveries, estos descubrimientos, in physics, en física, are occurring because the level of consciousness of the world is changing. Están ocurriendo porque el nivel de conciencia de todo el mundo está cambiando. Just like in the earlier times, así como en tiempos anteriores, the global consciousness was changing, and so the technology and the understanding changed with it. La conciencia global cambió y entonces de acuerdo cambió la tecnología. And so this transformation we're arriving to, a esta transformación estamos llegando, is probably the largest transformation that the written history has ever gonna witness. Es probablemente la más grande transformación que haya sido escrita en la historia de la humanidad.
Because a society that goes from not understanding how to control gravity Porque una sociedad que va de no entender cómo se controla la gravedad to a society that understands how to control gravity a una sociedad que entiende cómo controlar la gravedad become completely different. cambia completamente. Imagine a society that lives in space, Imagínate una sociedad que viva en el espacio, that has almost an infinite amount of energy que tiene casi una cantidad ilimitada de energía accesible, because it's extracting it directly from space-time. porque la extrae directamente del espacio-tiempo. We know now Sabemos ahora that there is almost an infinite amount of energy in space-time. Que hay casi una cantidad infinita de energía en el espacio-tiempo. And it is only a question of time and a very short amount of time before we tap into it. Y es solo una cuestión de tiempo hasta que podamos accederla. So you can imagine the transformation that's about to happen. Así que imagínense la transformación que está por suceder. It has nothing to do with the society we live in today. No tiene nada que ver con la sociedad en la que vivimos hoy día. When you have almost infinite amount of energy Cuando tienes a tu disposición una cantidad casi infinita de energía and you can travel throughout the solar system, maybe even the galaxy, y puedes viajar a través del sistema solar y aún más allá dentro de otras galaxias, you're living in a completely different world. vives en un mundo que es completamente diferente. And you might say, oh, that sounds a lot like science fiction. Puedes decir, esto parece mucho como si fuera ciencia ficción, But look at history pero miremos a la historia and you will see that science fiction always predicted where society was going to end up. y verás que en la ciencia ficción siempre se ha predicho hacia dónde va realmente la sociedad. For instance, Por ejemplo, rockets were in science fiction long before they were invented. Por ejemplo, los cohetes espaciales estaban en la ciencia ficción mucho antes de que fueran inventados. Submarines, Los submarinos, telephones, los teléfonos, cell phones. los celulares. All this was in science fiction long before it was discovered. Todo esto era parte de la ciencia ficción antes de que haya sido descubierto. Because if we can imagine it, Porque si podemos imaginarlo, then we can do it. quiere decir que podemos hacerlo. Este nuevo nivel de la física que él habla de una nueva física que es la fusión de la física cuántica con la física que conocemos. Is this a new physics that you're talking about? Is it a physics that is unifying quantum physics with the physics that we know? Yes, it is a unified equation that that unifies gravity, the physics of relativity. Es una ecuación de que unifica la física de la relatividad, que es la gravedad, with quantum theory. con la teoría cuántica. Currently, they are separated. En este momento están separadas. And Einstein worked his whole life to try to put them together. Y Einstein trató toda su vida de unificarlas. Even till the last moments of his life, he was literally hours before he died trying to solve these equations. Aún hasta último momento, las últimas horas de su vida antes de morir, estaba tratando de resolver estas ecuaciones. But Einstein was missing some pieces Pero a Einstein le faltaron unos pedacitos that are present in modern day because we have all kinds of new data that he didn't have. que hoy día están presentes porque tenemos muchísima más información que en aquel momento él no podía tener. If Einstein had that information, he would have solved it. Si Einstein hubiera tenido esa información en aquel momento, lo hubiera resuelto. But now we have it, and now we can solve it, and we're approaching very quickly. Pero ahora sí la tenemos y ahora sí podemos resolverlo y estamos realizándolo de una manera muy rápida. And it leads to a fundamental understanding of gravity Y esto nos lleva a la comprensión fundamental de la gravedad and the source of energy that produces mass. y el origen de energía, que es lo que produce la masa o materia. And that will completely transform our world. Y eso va a cambiar nuestro mundo completamente.
¿De qué manera estaría sirviendo esta nueva física al sentido espiritual? How is this new physics gonna help our spiritual consciousness or feelings? Well, the really amazing thing about these new theories, Lo más increíble de estas nuevas teorías, especially some of the work I've been writing, especialmente algo de los trabajos que he estado escrito últimamente, which now has been confirmed in experimental studies, que ahora ha sido confirmado a través de estudios experimentales, is that it says something completely different about the material world. es que nos está diciendo algo completamente diferente acerca del mundo material. Currently, we think that particles and the material world is separate from each other. En este momento pensamos que la materia y las cosas materiales están separadas unas de las otras. And these new physics says that it's not. Y esta nueva física nos dice que no es así. In fact, it says that the universe is completely holographic De hecho, nos dice que el universo es completamente holográfico and that each point is connected and contains the whole. y que cada punto está conectado y contiene la totalidad. And the reason is that everything is in a field of information Y la razón es que todo está en un campo de información from which it emerged and from which it returns to. de donde emerge y a donde regresa. Where before we thought that we could examine a particle and ignore the field around it, Antes pensábamos que podíamos examinar una partícula e ignorar el medio que está alrededor de ella. now we're discovering that the particle itself is the result of the field around it. Ahora hemos descubierto que la partícula misma es un resultado del campo que está alrededor. So it is a completely different view. Es un punto de vista completamente diferente. ¿Existirá una fórmula para acceder a ese todo que él dice que está dentro nuestro? Would there be a formula, an equation to access, to tap into that whole that you said that is within us? Yes. So I mean, your question was about how does it relate to Tu spirituality. pregunta fue acerca de cómo se relaciona con la espiritualidad. There is what the equation says Lo que dice la ecuación is that all the information is in each point. es que toda la información está en cada punto. And this is a very spiritual concept Este es un concepto espiritual that was talked about by many masters throughout history. del que se habló, muchos maestros han hablado a través de toda la That historia, every point contains the whole, que cada punto contiene la totalidad, and that God is in everything, que Dios está en todo, and that you can get information about anything from any point. que puedes obtener información de cualquier cosa desde cualquier punto. Now the physics are showing that this is really the way things are. Ahora la física nos está mostrando de que realmente esto es así. So it is different than spirituality, because now all of a sudden spiritual concepts are understood in the terms of its physics. Y es diferente a la espiritualidad simplemente porque ahora los conceptos espirituales se comprenden desde el punto de vista de la física. So it's no longer a dogma or just a philosophy, No es más un dogma o una filosofía, but it is actually understood in the mechanics of the universe. pero sí se puede comprender de acuerdo a la mecánica del universo. And the technologies that come out of it, so you were asking, can we tap into this field? Y la tecnología que surge de todo esto, tú habías preguntado si podemos acceder a esto. Your body is already tapping into that field, and that's, I just published papers in that field as well. Pero también puedes hacer tecnología que pueda acceder a ese campo. And that technology will have access to almost an infinite amount of energy. Y esa tecnología entonces tendrá acceso a casi una cantidad infinita de energía. And as a result, be able to control gravitational fields. Y como resultado se podrá controlar los campos gravitacionales.
And so that will change a lot of things in our world. Y eso va a cambiar muchas cosas en nuestro mundo. It brings spirituality and physics together. Trae a la espiritualidad y a la física los une. So it doesn't only unify relativity with quantum theory, No solo está unificando la relatividad con la teoría cuántica, but it unifies consciousness with physics. está unificando la conciencia con la física. And when it unifies consciousness with physics, Y cuando se unifica conciencia con física, it goes through the biology eso va a ser a través de la biología and the chemistry. y de la química. So it unifies physics, consciousness, biology, and chemistry. O sea que está unificando la física, la conciencia, la biología y la química. So it is really all prevailing transformation that's occurring. Así que es pervasiva, completa esta teoría, incluye todo. ¿Hay una ecuación que pueda hoy definir a Dios? ¿O la física busca una ecuación que defina la existencia de la fuerza de Dios? Is there an equation that can define God, or is that a search from physics to try to find an equation that might define God? I think that if you ask anybody in the world, what is the definition of God? Si le preguntas a cualquier persona en el mundo cuál es la definición de Dios, Typically they're going to say something that's omnipresent, típicamente van a decir que es algo que es omnipresente, omniscient, that can see everything, omnisciente, yeah, and that is, at the source of everything. y que es fundamental a todo, que está en el origen de todo. These new theories are really showing this. Esta nueva física realmente están demostrando esto. That is, instead of a God, some guy that's sitting on a throne somewhere, Pero en vez de ser un Dios que es un tipo que está sentado en un trono en algún lugar, you have a field of information that connects everything, tienes un campo de información que conecta todo and that is in everything, y que está en todo, and that is at the base of the creation of all of our world. y que está en la base de la creación de todo nuestro mundo. So it is really a good definition of God. O sea que es una muy buena definición de Dios. So it really, all of a sudden, if you're asking, is there an equation for God? These equations really could be considered equations that describe at least the nature of God. O sea que cuando tú preguntas si hay una ecuación que describe a Dios, en realidad estas ecuaciones están por lo menos describiendo las cualidades, La última, las características. la última pregunta y cerrando. Entonces, So this is the last question for closing. si la transformación de la conciencia es un proceso natural que forma parte de la transformación del universo, o es algo que cada uno de nosotros debe ir en esa dirección. Is the transformation of consciousness something that occurs like naturally according to the way that the universe evolves, or is something that we have to look for or try to achieve? I think it's a natural process. Yo creo que es un proceso natural. I think the universe always moves towards further and further complexity and coherency. Yo creo que el universo siempre se desarrolla hacia más grados de complejidad y de coherencia. And we can see that in our evolution. Y podemos ver esto en nuestra evolución. I think that every generation brings a new level of coherency and consciousness. Cada generación trae un nuevo nivel de complejidad y de coherencia.
And so I think it's a natural process, Así que creo que es un proceso natural, but that some consciousness succeed pero que algunas conciencias tienen éxito to harmonize with the universe, de armonizar con el universo and some consciousness don't, y otras no, because there's time limits. porque hay límites de tiempo. The surface of a planet is not a stable place to be. La superficie de un planeta no es algo estable. There's many things that can disrupt a planet. Hay muchas cosas que pueden ser disruptivas para un planeta. A comet comes too Un close, cometa que se acerca or demasiado, a meteorite hits the earth, o un meteorito que cae en la Tierra, or there can be a sun flare from the sun, o puede ser una emanación del Sol and all of a sudden we lose the atmosphere. y de golpe perdemos la atmósfera. We live in a very fragile environment, Vivimos en un medio ambiente que es muy frágil and we have a limited amount of time to It- learn how to use gravity to live in space. y tenemos un tiempo limitado para aprender cómo usar la gravedad y poder vivir en el espacio. I think many ancient civilizations predicted this time in history Pienso que muchas civilizaciones antiguas predijeron este tiempo de la because they historia, said that at this time we were going to ascend. porque dijeron que en estos tiempos íbamos a ascender. Most people interpreted that we were going to have a spiritual ascension. Muchas personas han interpretado eso, que es que vamos a tener una ascensión de tipo espiritual. But I think we're going to have a physical ascension Yo creo que vamos a tener una ascensión física, because we're going to learn how to control gravity, hopefully before our environment is completely destroyed. porque vamos a aprender cómo controlar la gravedad. Esperemos que antes de que nuestro medio ambiente sea completamente destruido. Y eso dependerá de que estemos conectados con el universo. Will that depend that we are connected with the universe, that we stay connected? Yeah, it will depend on our capacity to be willing to make the change. En nuestra capacidad de tener la voluntad, el deseo de hacer este cambio. And how many people like us Y cuánta gente como nosotros are gonna, come together and and transform our world, van a juntarse para transformar nuestro mundo. because there's resistance to this change, Porque hay mucha resistencia a este cambio and only the population can force the change onto the institution. y solo la población puede enforzar el cambio en las instituciones. So everybody that is rising in consciousness Todo el mundo que está elevando su conciencia and that is visualizing that change y está visualizando ese cambio is critical. es crítico. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.